Lo veíamos en la nota, Manuel Inostroza, el ex superintendente, para que nos acompañe a hablar de temas de salud y puntualmente lo que pasa con esto de la ley corta de las ISAPRES. Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Ya nos decía algo en la nota acerca de la ley que no toca el fondo de este asunto. ¿Por qué razón no toca el fondo del asunto? ¿Qué es lo que considera usted debería detener o modificar una ley que se envíe en ese sentido? A ver, hay que recordar que el sistema ISAPRE partió el año 81 y recién el año 2003-2005, con la reforma del auge y de las modificaciones que hicimos al sistema ISAPRE, logramos mejorar la regulación, pero en aquel entonces la propuesta del gobierno, de la concertación, fue un fondo solidario. La oposición, con la postura de las ISAPRE, fue en contra de eso. Mejoramos la regulación que había, establecimos tablas de factores de riesgo más atenuadas, con factores más bajos que los que había antes, los regulamos, pero ¿cuánto duró ese acuerdo? No por un tema político, sino que por la propia ciudadanía que empezó a presentar recursos. 5 años, entre el 2005 que se aprobó esa ley y el 2010 que falló el Tribunal Constitucional, en que se dice que ya no es un problema de que el factor sea, en vez de 9 veces, 5 veces. Lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional es que no se puede discriminar por factores de riesgo, ni de sexo, ni de edad, haciendo diferencias que son inconstitucionales. Por eso que nosotros, y me correspondió participar como académico de la Universidad Andrés Bello en la comisión de expertos que convocó el año pasado el gobierno, el presidente Piñera, y aceptamos gustosos, un honor participar en ello, propusimos que en vez de ir por una tabla de factores atenuada como la que se está proponiendo en el proyecto de ley, la mayoría de la comisión, 8 de los 13 miembros, dijimos, miren, un plan universal común, puede ser para el sistema ISAPRE para partir o para el FONASA, el ISAPRE si fuera una solución más global, un fondo de compensación de riesgo solidario que evita la discriminación de que a unos se les cobre más y a otros menos, y con ese mecanismo eliminar las tablas de factores de riesgo del sistema para responder a la necesidad de la gente, responder a los criterios jurídicos de los tribunales y de alguna manera pasar una nueva etapa del sistema privado de salud. Vamos a lo concreto de esto que estamos revisando en números, en reducciones. Un usuario que hoy día tiene... Mire, y está temblando, aprovechamos de mencionarlo porque es parte de los movimientos que se han visto en las últimas horas acá en Santiago. Le vamos a contar de cuánto es lo que nos pilla en medio de la entrevista. Le decía yo acerca del usuario normal. ¿Qué es lo que puede esperar con esto nuevo? Si yo tengo, no sé, un jubilado que generalmente tiene un acceso a la salud bien complejo porque hay cortapisas por todos lados. ¿Qué puede esperar con esta ley corta? ¿Que le reduzca, que se mantenga la tabla de precios que tiene hoy día ante las ISAPRES? Mire, va a depender de cómo sean los mecanismos de transitoriedad de la ley, porque ninguna ley puede tener efecto retroactivo automático. Es decir, si se llegase a aprobar esta ley, que en mi opinión no creo que sería adecuado, pero si se llegase a aprobar, la persona tendría que cambiarse de plan, del plan antiguo que tiene una tabla de factores antigua, para tener acceso a los beneficios de ser un factor más bajo que lo que le ofrece esta nueva ley. Por ejemplo, si tuviéramos un plan en donde cuando yo ingreso de una edad de 59 a 60 años, cumplí 60 años, cambié de tramo etario, que se dice, y en mi antiguo plan el incremento de factor fuera, ponte tú, de 3 a 4.5, se pega un alza de un 1.5 de factor, lo que me va a subir probablemente mucho mi precio de plan de salud, y con esta tabla se pega un alza solo de 3 a 3.5, solo 0.5 décimas en vez del 1.5, le convendría cambiarse a la nueva tabla, pero ahí, insisto, va a depender de las normas de transitoriedad. O sea, es relativo todavía. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener un muy buen plan, un plan 180 de esos que ya no se venden en el sistema, con esta tabla más injusta de riesgo, y cambiarme a una nueva tabla con mejores factores de riesgo me puede hacer perder el plan de 180. Por lo tanto, eso no lo vi, ayer pude revisar el proyecto de ley, ayer no vi en el proyecto de ley, por ejemplo, una cláusula que resguarde que una cosa es cambiarse al factor de riesgo y otra cosa es perder los beneficios de tu plan de cobertura de salud que ya tienes por tanto tiempo. Para mantener o para reducir los costos de las personas que jubilados menores de 2 años, mujeres que de pronto son consideradas como factor de riesgo más alto también, para poder amortiguar el peso en la mochila de esas personas, habría que hacer un sistema solidario que aumente también el de los más jóvenes, el 75% de los cotizantes. ¿Cómo se vería ese aspecto tocado? Bueno, efectivamente, ya sea que se apruebe este proyecto de ley con una tabla de riesgos más atenuada, o que se acepte la idea que propuso la comisión de expertos, la postura de mayoría, que es eliminar las tablas, eso va a significar que todos los que hoy día tenemos menos riesgo, porque estamos en una edad en que no está tan alto nuestro riesgo de gasto en salud. Hablando de edad, ¿sería cuál, por ejemplo?
¿Entre qué edad y qué edad? Mire, el rango de edad, por ejemplo, va, en el caso de las mujeres hay distintas etapas, pero después de los 2 años hasta los 16 años las mujeres son de muy bajo riesgo. Y después de los 40 años baja su riesgo de la mujer. En cambio, los hombres, después de los 2 años hasta aproximadamente los 40 años, tenemos mucho menos riesgo que las mujeres y que el resto de los hombres en general. Y por lo tanto, esa población, por ejemplo, el precio de su plan va a tener que ser más alto para poder subsidiar el hecho de que a los que son de menor riesgo les tenga que bajar el valor de su plan de salud. Por lo tanto, perfectamente alguien podría llegar a decir después, es discriminatorio conmigo porque tengo que pagar más, y luego se podría ver afectada esta ley corta en el Tribunal Constitucional. ¿Podría pasar lo mismo que antes? A nuestro juicio no sería esa la condición, porque lo que pasaría, si se aprueba la tesis, por ejemplo, de mayoría, a diferencia de la ley corta que se está planteando, es que el precio del plan sería parejo para todos. Si nosotros fuéramos por un plan universal común, con un fondo de compensación solidario, lo que se llama una prima plana, si el plan de salud cuesta, por decirte en promedio, 80.000 pesos, el plan de salud que se defina bajo esta nueva ley, cuesta 80.000 pesos para un niño de 2 años, para un hombre de 30, para una mujer de 45 o para un hombre de 80. Todos pagan 80 y por lo tanto no hay discriminación, es prima pareja, hay un fondo de compensación que compensa internamente las diferencias de gasto y el sistema funciona. Así funciona en Holanda, así funciona en Alemania, en Suiza, donde se aplican estos fondos de compensación de riesgo. Así que yo espero que ese pueda ser el mecanismo. Yo dudo mucho que técnica, jurídica y políticamente este proyecto de ley enviado pase al Parlamento. Recordar además que el caso que suscitó la abogada Peña, que presentó el primer caso de inaplicabilidad en los tribunales constitucionales, en el Tribunal Constitucional hace ya prácticamente casi 3 años, el cambio de factor etario era de 3 a 3.5. O sea, si esa persona, incluso con la ley corta actual, con la tabla de factores que pude ver, presentara su recurso de inaplicabilidad, con los mismos argumentos, el Tribunal Constitucional tendría que decirle, aún con la nueva tabla de factores, que es inconstitucional. Por lo tanto, creo que no resuelve el problema y es más de lo mismo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes. Bien, esta conversación la pueden encontrar en cnnchile.com. Carola, hay otros temas para revisar, ¿no?